Dice mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de los Megilot. Vimos Ruth y ella como un ejemplo de una mujer sabia. Y ahora vamos a girar nuestra atención al libro de Cantar de los Cantares. Cantar de Cantares. El título de este libro viene de las primeras palabras en el texto hebreo. Y el libro afirma ser de o quizás para Salomón. El contenido apoya esta afirmación. Hay muchos detalles que reflejan el contexto de Salomón. Como vemos, mucha flora y fauna de árboles, de especias, de joyas preciosas, de animales, que refleja el contexto de Salomón en 1 Reyes 4, que era un hombre que importaba muchas cosas de otras culturas. Hay muchas palabras prestadas aquí que no son hebreas, sino persas o de alguna otra parte del mundo, reflejando un contexto de comercio, de, ah, sí, de comercio. También hay algunos lugares, como bajo el reinado de ese rey, que reflejan el tiempo de Israel antes de la división. Menciona Carmel en el norte y Jerusalén en el sur, Hermón en el norte, Engedi en el sur, al Líbano en el norte, Sharon también, que todos esos lugares eran parte del reinado de Israel, pero en el norte y en el sur. Entonces refleja quizás ese contexto del reinado de Salomón antes de la división. También la unidad del libro es muy evidente porque es una unidad de estilo, de tema. También hay algunos refranes a lo largo del libro, como mi amado es mío y yo soy suyo, o yo os ruego, hijas de Jerusalén, que no despierte al amor hasta que quiera y venga mi amado, amado mío, y que sea paciente entre los lirios. Esos refranes que aparecen en varias partes. Este poema, como parte de los rollos festivos, se leía durante el tiempo de Pascua. La mujer de ese poema es parecida a Ruth y la mujer de Proverbios 31. El nombre de Ruth se ve en ese libro en una forma, es una parte de la forma de la palabra amada mía, que se usa muchas veces. También el lenguaje de Ruth, quedándose en el campo de voz y no yendo a otros, es muy parecido al lenguaje que se usa no de un campo, sino de rebaños en el libro de Cantar de los Cantares. Cuando dice, ¿por qué debo ir a los rebaños de otro? Quiero quedarme contigo y tus rebaños. Algo que evoca la misma imagen del libro de Ruth. También ese lenguaje toma prestado el lenguaje de Proverbios 31 a 28 en capítulo 6, versículo 9, para describir a la mujer aquí del libro. Entonces vemos otro ejemplo de una mujer sabia. La canonicidad de este libro ha sido discutida por los judíos y muchos cristianos lo ponen en una subcategoría de canon. Está ahí, pero no lo leen, no lo tocan, no lo quieren hablar. Se olvidan de que está ahí. La naturaleza un poco explícita y otras razones crearon cierta tensión y la interpretación ayudaba. Algunos sobre todo los que interpretaban el libro de manera alegórica o tipológica, vieron su canonicidad. Y algunos querían eso porque no querían interpretarlo como algo literal. Pero vamos a hablar de... Lutero no quería. Sí, ajá, Lutero y otros también. Este libro está lleno de lenguaje figurativo. Entonces, el lenguaje figurativo es muy importante. ¿Se acuerdan de nuestro estudio del lenguaje figurativo desde mucho antes, en nuestro estudio de la hermenéutica? Pero aquí vuelve a una gran importancia porque usa muchas imágenes para describir el cuerpo, el uno del otro, describir su amor, describir a otros, describir un escenario. Todo está en forma de lenguaje figurativo, comparaciones, metáforas, símiles. Hay 49 palabras que solo aparecen en este libro y en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Mucho de eso es ese comercio, palabras prestadas de otros idiomas para ciertos elementos o especias o aromas o árboles o flores. El bosquejo del libro parece ir en un quiasmo. En primer lugar, tenemos la afirmación del amor mutuo en 1
amor mutuo. 1, 1 a 2, 7. De ahí tenemos una invitación. Ella le invita en 2, 8 a 17. De ahí tenemos la separación en 3, 1 a 5. Y de ahí en el centro tenemos la boda. 3, 6 a 10. Oh, de hecho, ese autor identifica 6 a 5, 1. Y de ahí tenemos otra vez la separación en 5, 2 hasta 7, 11. Y de ahí tenemos otra invitación en 7, 12 hasta 8, 4. Y el amor mutuo en el 8, 5 a 14. Entonces, a través, según este autor, el autor Dorsey, él pone la boda, y esta parte central, la boda narrada en 3, 6 a 10, y de ahí una lenguaje amoroso en 4 a 5, 1. 4, 1 a 5. Hay muchas interpretaciones diferentes acerca de este libro. La interpretación más antigua es la alegórica. Esa interpretación es la mayoría de intérpretes cristianos y muchos judíos a lo largo de la historia. Cristianos aplican una alegoría a la relación entre Cristo y la iglesia, y los judíos dicen que es la relación de Jehová con los judíos. Esta interpretación ha creado muchas interpretaciones individuales de las partes del poema que no siempre son muy convincentes. Al ser alegoría, encuentran detalles en cada parte. Por ejemplo, sus 2 senos son las 2 ordenanzas. Cosas así. Alegorías así a veces un poco raras. Pero si la mejor interpretación es la alegórica, en su contexto podemos hablar de Dios y su pueblo pactual. No necesariamente limitarlo a judíos o Cristo y la iglesia, pero Dios con su pueblo pactual y aplica generalmente. Y esto tiene cierta base en el hecho de que el matrimonio se usa para describir alegóricamente la vida de Dios con su pueblo en Isaías 54, Jeremías capítulo 2, Ezequiel 16 en una manera muy llamativa, y obviamente Oseas 1 a 3. ¿Cuál es la diferencia entre una alegoría, una metáfora y una literatura apocalíptica? ¿Cuál era la última? Literatura apocalíptica. Ajá. Entonces, sí, son diferentes. Una alegoría es como el progreso del peregrino, en que como cada detalle de la historia refleja otra realidad, o uno puede encontrar ciertos paralelos con una realidad y los detalles de la historia. Entonces, no es simplemente la alegoría de que ese hombre es Dios y la mujer es la iglesia, sino es todos los detalles se convierten en imágenes o cosas para reflejar la vida de la iglesia o de los judíos. Una metáfora es una alegoría, pero más sencilla. Solo Dios ruge desde Sion. Esa es una metáfora que compara a Dios con un león que ruge. El Señor es mi pastor. Esa es una metáfora. No es un pastor, pero es mi pastor, porque es como un pastor. Y una literatura apocalíptica puede ser algo alegórica, es algo más simbólica, que usa símbolos
para reflejar ciertas realidades en lenguaje de visión. Y normalmente el lenguaje apocalíptico tiene cierto contexto de una visión y de un mensajero angelical que viene y da una interpretación. Eso es un elemento muy común en la literatura apocalíptica. Y normalmente es de temas escatológicos. Poética también dijiste. No. Apolítica. Apocalíptica. Y entre una parábola y una historia, porque cuando Jesús está respondiendo en Juan 10, Juan creo que dice que les habla en una alegoría entre Israel. Sí. Eso, Juan mismo. Sí, las parábolas a veces son alegorías. Hay algunas que son alegorías en que, en un sentido, una parábola es una categoría más general. No son todas alegorías, son a veces un poco más sencillas. Simplemente una comparación más sencilla. Pero muchas sí son alegóricas, en que varios de los detalles, a veces son historias que ilustran un punto moral o algún punto teológico. Pero otros son alegorías en que relata una narrativa, una historia, y cada personaje, cada detalle refleja otra realidad, como en el trigo y las cizañas. El trigo significa algo, la cizaña significa algo, el campo significa algo, los segadores significan algo, el señor del campo significa algo, el enemigo significa algo, todo simboliza algo diferente. Entonces, es una historia completamente diferente, la historia del mundo, pero en términos de un campo. Entonces, como el progreso peregrino, es la historia de la vida cristiana, pero en términos de una peregrinación por varias ciudades. Entonces, esa es una alegoría. Entonces, alegoría es una subcategoría de parábola, pero no todas las parábolas son alegorías. Y en la alegoría no todos los personajes o cosas que están ahí tienen que tener un significado como tal. Sí, no necesariamente. No necesariamente. Sí, no creo que todos los detalles del libro de Cantar de los Cantares deben cambiarse a algo espiritual en la relación. Creo que sí hay lenguaje, creo que hay un tipo de simbiosis entre una interpretación literal que refleja el matrimonio y da instrucción para nosotros en nuestros matrimonios y la realidad de la vida de Dios con su pueblo. Porque nuestro matrimonio también es un tipo de esa relación, como dice Efesios 5. Entonces, vamos a seguir hablando de eso. Efesios 5 es un texto clave que nos da una interpretación del matrimonio desde Génesis 1 y 2 como una imagen de la relación entre Dios y su pueblo, específicamente Cristo y la iglesia. Entonces, el matrimonio como tal se interpreta de manera tipológica. Entonces, no está completamente fuera de lugar ver eso aquí. Y de hecho, yo voy a dar varios argumentos a favor de esa interpretación. Pero algunos que podemos señalar es, uno, el lenguaje de pacto. Mi amado es mío y yo suya. Es algo parecido a yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese lenguaje de reciprocidad, de yo soy tuyo y tú eres mío, es el lenguaje de pacto. Y aquí ese es el lenguaje que vemos aquí. Es el lenguaje que podríamos aplicar a nuestro matrimonio, pero también es el lenguaje que Dios ha escogido usar para describir su relación con su pueblo. Pero ahora, en términos de matrimonio. También podemos señalar la importancia de la figura de Salomón como un hijo tipológico de David, y así entendido por Salomón mismo en el libro de Reyes, y también por los profetas posteriores que usan descripciones de su reinado para hablar del reino futuro del Mesías, ¿cierto? Como Miqueas 4, como Zacarías 3 y otras partes de Zacarías, y varias otras partes, Salmo 72, por ejemplo, en su contexto canónico, es decir, post-exílico, se lee obviamente como algo que espera. Crónicas también al final nos va a dar esa idea obvia de Salomón como glorioso, pero no como el cumplimiento final. Entonces, el contexto de como en Proverbios, Salomón y esa figura como el hijo de David es importante para entender que hay algo un poco más que simplemente enseñar algunos principios morales aquí. También estamos viendo una descripción del hijo justo, el rey justo, quien reina en sabiduría y justicia sobre el pueblo del Señor.
Otra interpretación es la dramática. Esa interpretación es un poco más literal y ve la historia como un elogio del amor verdadero. Nos muestra la importancia del amor y del matrimonio dentro del orden que Dios ha establecido. Eso es lo que vemos en nuestro versículo clave. Un dicho importante que dice en 2:7: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no os despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Una idea de esperando el amor en su tiempo. Según esa interpretación, esa canción nos muestra la importancia de la fidelidad, hablando del poder del amor, como aguas que como un fuego que no se puede apagar con un diluvio, el gran beneficio y la alegría que hay en la relación matrimonial pura y fiel. También muestra la variada realidad de la vida del amor y cómo el amor verdadero es un tipo de regreso al Edén en Génesis 2. La obra muestra cómo la estafa del amor a veces causa problemas cuando hay separación o el amor es despreciado por los de afuera. Pero en el amor y la comunión íntima de los amantes hay paz y descanso. En ese sentido, ese canto es muy similar a Salmo 45, que describe a las mujeres del rey como un matrimonio en lenguaje parecido a Cantar de los Cantares, o también como Proverbios 5, que usa el lenguaje de una fuente, de jardín, de animales, para describir la gloria de un matrimonio fiel y comprometido. Sobre todo Proverbios 5, 15 a 23. Para mí, me gusta un poco las dos interpretaciones. La parte, no usaría el lenguaje alegórico, aunque quizás uno podría describirlo así, sino más tipológica, una interpretación tipológica. Y creo que eso combina con una interpretación literal, que puede al mismo tiempo hablar de una relación literal, describir matrimonio en un lenguaje literal para nuestros matrimonios, pero al mismo tiempo incluso a través de eso apuntar a algo más allá. Porque incluso el matrimonio mismo, como tal, en su esencia, bíblicamente, describe algo más allá del matrimonio mismo, la relación entre Dios y su pueblo. El matrimonio desde el principio es para demostrar el orden creativo de Dios y su relación pactual. Y eso es lo que significa ser una sola carne. Y quizás algunos han interpretado el libro de Cantar de los Cantares como un comentario sobre qué significa ser una sola carne. También refleja la idea de Dios en Malaquías 2, 14, 17, que cuando habla de la bondad, de cómo debe ser el matrimonio. Y por eso Dios odia el divorcio, cuando los hombres están rompiendo sus pactos, ese compromiso, va en contra del diseño original de Dios. Entonces vemos aquí una descripción de amor profundo, de amor apasionado, de compromiso el uno para con el otro, que debe ser la realidad del matrimonio cristiano también. Entonces, para mostrarnos la belleza y beneficio de lealtad en matrimonio y paciencia en seguir el orden y el plan de Dios, por eso nos muestra lo ideal del amor de Dios para con su pueblo elegido. Es decir, esto, la historia no es una alegoría como tal. Su amor y matrimonio es una alegoría de la relación pactual con Dios. Entonces, no es necesariamente que la historia sea así, pero el amor y el matrimonio, en esencia, son diseñados para ser una alegoría de la relación pactual, un tipo de esa realidad divina. Entonces, ese libro nos da una muestra de la gloria y belleza e intimidad del verdadero amor. Y aunque nuestras relaciones no miden ese estándar, podemos disfrutar del amor perfecto de Dios. De esa manera, esa canción es parecida a los salmos royales que hablan del rey ideal, ¿cierto? Y como el rey ideal es justo, considera al pobre, es bondadoso, medita en la ley, eso sirve dos cosas, ¿cierto? Por un lado, es una guía para los reyes. Es una guía para los reyes hijos de Salomón. Pero al mismo tiempo describe así perfectamente a quién es el rey ideal. Entonces, de la misma manera, el libro de Cantar de los Cantares describe un matrimonio feliz y bendito y hermoso, y así sirve como un ejemplo y guía para nuestros matrimonios. Pero al ser una relación ideal, también apunta más allá
al matrimonio de aquel quien es el buen novio, el novio perfecto, quien ama a su mujer para siempre. Eso al mismo tiempo es la meta para los reyes individuales y una descripción de Cristo, el rey perfecto. Entonces aquí vemos la relación ideal con tanto amor, con fidelidad, con afecto mutuo, con paciencia, con perpetuidad. Y esto es nuestra meta en nuestras relaciones. Y al mismo tiempo nos conduce a pensar en el amor verdadero de Dios. Por esta interpretación podemos dejar el texto hablar por sí y verlo como una realidad literal, ver una pareja y ver consejos prácticos para nosotros. No tenemos que hacer cada cosa en una alegoría. Eso es algo que quizás el texto no apoya. Parte quizás de la motivación detrás de la iglesia es que tristemente en la iglesia primitiva, no al principio, pero con tiempo, se desarrolló una aversión al matrimonio, cierto rechazo hacia el matrimonio. Entonces, hablar de un matrimonio literal, dar un libro así que describe incluso la relación sexual, mucho lenguaje sexual en el libro, no combina con esa teología, ¿cierto? No concuerda muy bien con esa teología. Entonces, toca convertir todo en una alegoría. No puede hablar de los senos porque eso es un poco incómodo, un poco pecaminoso, porque el sexo es solo un mal necesario. Pero, y cuando esa es la idea, por eso tenemos que convertir todo en algo más, porque el sentido literal ya nos es incómodo, ya nos es quizás algo un poco sucio y pecaminoso por ideas equivocadas acerca del matrimonio que se desarrollaron en la iglesia con tiempo. Entonces, esa idea alegórica de que hay que convertir todo en imagen de algo más porque no estamos cómodos con el matrimonio como tal. Pero no debemos hacer eso. Podemos apreciar la gloria del matrimonio, de la relación sexual, descrito en el libro, y podemos aprender también de Cristo al mismo tiempo. Como dice Hamilton, las bodas del rey de Israel, celebradas en textos como el Cantar de los Cantares o también Salmo 45, apuntan más allá del matrimonio humano, hacia el nuevo pacto en el que el Señor se entrará con su pueblo. Otros han propuesto otras ideas. Una interpretación se llama la interpretación cúrtica. Unos han alegado que esa canción fue prestada por una historia pagana del matrimonio de dos dioses paganos, Istar y Tamuz. Este drama fue actuado para invocar a esos dioses que envían la lluvia y crecimiento. Entonces era un teatro orgía. Ese drama pagano se le presta a Israel y fue adaptado para acordar con la religión de Jehová. Pero no aceptamos esa idea. En la interpretación de esta canción hay dos historias diferentes. Unos dicen que hay dos personajes primarios, Salomón y la mujer. Esta canción es, sí, la tsunamita. Esa canción es la historia de su amor entre ellas dos. Pero otra interpretación dice que es la historia de un triángulo de amor entre una mujer, un pastor del campo y Salomón, el rey poderoso, a quien quiere tomar la mujer por su propia esposa. Entonces Salomón no es un personaje bueno, es un enemigo del amor. Aquí está el amor verdadero, pero como quizás tomando de los pecados matrimoniales de Salomón en su vida, diciendo que es algo, bueno, pero quizás incluso la idea de pastor es algo que conecta con la idea del rey en el libro. Entonces esa historia es la victoria del verdadero amor sobre los intentos de Salomón de robar, de entremeterse. Eso es interesante porque en la primera Salomón es el protagonista, pero en la segunda es un antagonista. Es el héroe y en otro es el villano. Entonces, dos interpretaciones muy diferentes. Pero la interpretación con tres personajes es difícil en que rompe la unidad de la narrativa en partes, especialmente en capítulo 8. Como hemos destacado, esto es una descripción del amor verdadero y matrimonial leal. La presuposición es que una relación es una relación monógama. Vemos muchas condenaciones de promiscuidad e infidelidad, pero este libro provee las afirmaciones positivas de cómo buscar y disfrutar del amor verdadero. Es algo muy interesante. Casi siempre, sobre todo en iglesias evangélicas, el énfasis es sobre no hacer esto,
no tocar esto, no hacer la relación así. Es algo siempre la parte negativa. Pero pocas veces hay la instrucción positiva de cómo es una relación de intimidad. Feliz, apasionada, amorosa, respetuosa, comprometida, recíproca, mutua. Muchas veces no hablamos de eso. Y quizás parte de eso es que el libro de Cantar de los Cantares apenas existe en nuestro canon. Porque ese libro nos da esa parte positiva. No simplemente la Biblia diciendo no cometerás adulterio, sino aquí está describiendo hacer esto, vivir ese tipo de amor, pasión y gozo que hay entre esta pareja. Rucker dice que es un comentario sobre el primer matrimonio, o una explicación de lo que significa ser una sola carne. Hamilton también dice, el Cantar de los Cantares, también atribuido a o para Salomón, encaja perfectamente en la idea de que el libro representa la relación matrimonial ideal y la unidad que Adán y Eva deberían haber tenido en su primer jardín como rey y reina de la tierra. La representación del sexo en este libro es también muy útil. El sexo en las escrituras es un regalo de Dios, algo que Dios quiere que la pareja entera pueda disfrutar, pero dentro de sus reglas. La descripción en este libro no es algo malo o escandaloso, sino es algo bendito y glorioso. Incluso a veces un poco más gráfico de lo que estamos acostumbrados. Por esto, lo que estigmatiza el sexo no es Dios o la naturaleza de la relación sexual, sino es nuestra cultura pornográfica. El amor y el sexo han sido corrompidos por la cultura popular y la iglesia ha respondido a eso, rechazando, pervirtiendo también nosotros esa imagen buena de la institución gloriosa, llenándola de un contexto de temor, de vergüenza, cuando es algo bendito para la gloria del Señor. La cultura quiere destruir esa institución gloriosa porque manifiesta la naturaleza de Dios. La relación sexual es una de las manifestaciones más parecidas, más cercanas al gozo celestial en esa tierra. Pero el mundo quiere pervertir y corromper eso para sus cosas idólatras. La destrucción de sexo en nuestra cultura, a través de la pornografía, la conversión de la mujer en un objeto para el placer del hombre, o la revolución sexual, son toda una rebelión contra una imagen gloriosa y bendita de Dios. Es decir, que tienen el derecho de amar quien quieran, destruyen la figura del amor verdadero. Por eso el amor se ha convertido en mera concupiscencia. Esa naturaleza divina del amor se ve en libros como en 8, 6 a 7, que es una parte clave del libro y parece ser parte de su conclusión. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ese lenguaje de compromiso. Porque fuerte es como la muerte, el amor. Duros como el Seol, los celos. Sus brasas de fuego. Fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Entonces vemos una imagen aquí del amor como algo duradero, algo comprometido, algo apasionado, algo que nunca se apaga. Y eso debe servir como una descripción para nosotros también. Entonces, para continuar con esa idea de la parte ideal, debemos notar algunos detalles aquí acerca de la relación sexual bíblica. En primer lugar, vemos que es algo de amor comprometido. Y como vemos aquí, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Es un lenguaje de matrimonio, de compromiso, de ser una sola carne, de ser yo soy tuyo y tú eres mío, del lenguaje pactual, ¿cierto? Esa es la idea. También la relación es mutua. Muchas veces en nuestra cultura evangélica se presenta como si el sexo fuera algo del hombre y la obligación o deber de la mujer. Pero la Biblia no lo presenta así. La Biblia lo presenta como algo que los dos deben disfrutar y pueden disfrutar. Entonces, incluso muchas veces es la mujer
que a veces nuestra cultura lo presenta, o incluso la iglesia evangélica presenta, que la mujer realmente nunca quiere, pero el hombre siempre quiere, entonces ella tiene que ceder y dar sexo a su esposo. Pero la imagen aquí, en el libro de Cantar de los Cantares, es un amor mutuo, apasionado, en que los dos desean el uno al otro. Los dos están iniciando la relación sexual. Los dos están buscando esto. No es algo solamente del hombre y es algo siempre mutuo. Es algo siempre mutuo entre los dos. No hay una idea de algo forzado, algo impuesto, un deber doloroso que no le gusta, pero tiene que hacer. No entra ese concepto que es muy común en la enseñanza evangélica sobre la relación sexual en el libro de Cantar de los Cantares. Sí, podría grabar quizá la clase para que... Sí, está siendo grabado. Sí. Entonces, esa es otra característica importante de ese libro. También es una relación apasionada. Vemos apasionada al punto en que los dos se hacen poetas. Los dos usan lenguaje para llamar la atención, para atraer, para seducir, para atrapar la atención del uno del otro. Entonces, lo cual también puede servir para nosotros, casados, de buscar amar a nuestras esposas, atraerla con nuestro amor y afecto, y no imponernos sobre ellas, sino atraerlas con cuerdas de amor, seducirlas con palabras de amor, de cariño, de ternura, de aprecio, de reflejar su belleza y reconocer su hermosura. Debemos imitar al hombre aquí en este texto que usa. Incluso a veces mi esposa se ríe cuando uso ese lenguaje. Le llamo a veces mi hermana y se ríe, pero es porque estoy citando el libro de Cantar de los Cantares. Pero usemos ese tipo de lenguaje. No todos tienen el mismo peso en nuestra cultura. Tú tienes todos tus dientes. Son ovejas puras, blancas, gemelas, y no hay ninguno que falte. Tienes todos tus dientes. Es en esencia lo que estás diciendo. Quizás no sea tan bueno usar esa imagen. O tú tienes una nariz como una torre. Pues, obvio, no es una, quizás hay que adaptarlo a nuestra cultura. Pero el ejemplo es algo que podemos seguir. Ese tipo de amor apasionado. También es un amor apasionado en que incluso describe, no en detalle, en una manera bonita, en una manera respetuosa, describe incluso partes íntimas y realidad íntima. Habla de los senos de la mujer. También describe, hace una metonomía que probablemente hace conexión con las partes íntimas inferiores de la mujer. Y muchas otras imágenes en el libro que comparen, describen el cuerpo del hombre y de la mujer. Entonces, vemos aquí una pareja, pero otra cosa que vemos en el libro es que aunque la parte sexual es gloriosa, no es la única parte de la intimidad matrimonial. De hecho, la última imagen que vemos no es sexo, sino es quién es esta saliendo del desierto, recostada en el seno de su amado. Vemos una pareja acurrucaditos, acostados el uno sobre el otro, no en una realidad sexual, pero sí, disfrutando el uno del otro, estando juntos, abrazándose. Y no en un contexto sexual. Confirmando su amor. Sí, afirmando el amor mutuo. Eso es una imagen muy hermosa. A veces es fácil decir, pues la realidad sexual es una parte gloriosa, una parte que ese libro nos ayuda a recobrar, pero no es, es el fin último, no es la parte esencial, que si no estamos teniendo sexo todo el tiempo, no tenemos un matrimonio. No, lo que vemos aquí es una relación de intimidad, de cercanía, de querer estar cerca el uno del otro, de querer hablar el uno con el otro,
de querer vivir juntos, de querer andar juntos, de querer poner el brazo alrededor el uno del otro, de usar palabras que alaban, que elogian, que incluso alaban a otros, proclaman a los demás que yo amo a mi esposa y ella me ama a mí. Entonces es una imagen sexual, pero no solamente sexual, es también simplemente de cariño, de compañerismo pactual, de relación íntima, de estar juntos, de andar juntos, de cuidar de otros juntos y de pasar la vida juntos en un amor comprometido. Entonces, esos son algunos puntos prácticos que podemos señalar del libro. Pero ahora quiero volver a la idea tipológica. Podemos señalar varios puntos del libro que nos pueden ayudar, porque siempre cuando hablamos de tipología, debemos hacer la pregunta, ok, muéstrame la evidencia, muéstrame tu trabajo. Podemos ver un vistazo de esa evidencia en Hey Kapil, que dice ejemplos de naturaleza tipológica en el Cantar de los Cantares son cuando dice su deseo es del marido, es para mí, en 7:10, que alude a parte de la maldición en Génesis 3:16, donde el deseo de la mujer será para su marido. Y que aquí pueden interpretarse a la inversa. También el fresco del día en 2:17, 4:6, que aparece 4:6. Corrientes de agua que fluyen de un jardín en una colina o montaña, 4:15. El cuerpo del rey representado como un cubierto de piedras preciosas como berilo y lápiz lazuli en 5:15. El cuerpo del rey se presenta cubierto de piedras preciosas como oro, berilo y lápiz lazuli en 5:14-15, que encuentra una correspondencia única con la descripción del otro rey del Antiguo Testamento, al que se representa en el jardín del Edén, en Ezequiel 28:13, y que parece ser Adán, ya que Ezequiel 28:14 en la Septuaginta identifica explícitamente la figura como Adán. Entonces, para tomar algunas pistas de Bill y seguir desarrollando otros puntos también, en primer lugar, podemos ver la naturaleza tipológica del libro de Cantar de los Cantares en la naturaleza tipológica de Salomón. Salomón fue el hijo de David, quien es el cumplimiento tipológico del pacto que Dios había hecho con él. Salomón se presenta como un nuevo Adán, quien conoce el mundo, lo sojuzga, un rey justo y sabio que medita en la Torá y que construye el templo de Dios, de donde Dios bendice a su pueblo con las bendiciones del pacto. Los profetas también usan descripciones del reino de Salomón para describir el reino mesiánico, usando el reino de Salomón tipológicamente, en cuanto a su paz, en cuanto a su gloria, en cuanto a su extensión y muchos otros aspectos. Salomón fue glorioso, pero su rol en Reyes y la interpretación de los profetas nos da a entender que no cumple exhaustivamente el pacto con David, sino de una manera tipológica. Entonces esperamos todavía otro punto escalonado, es decir, elevado en su cumplimiento en el antetipo. Esa naturaleza tipológica parece estar detrás de libros que llevan su nombre, como Proverbios y Cantar de los Cantares, sobre todo. Y especialmente aquí. De hecho, Hamilton afirma que hay evidencia que Salomón mismo se entendía a sí mismo de esa manera. Yo sugeriría, dice él, que Salomón se entendió a sí mismo como un nuevo Adán, representante de Yahvé, rey del linaje de David, anticipando al que cumpliría de forma única en última instancia lo que él tipificaba como el nuevo Adán, el rey del linaje de David, el representante terrenal de Yahvé. Entonces, en primer lugar, la naturaleza tipológica de Salomón, probada a través del resto de las escrituras. En segundo lugar, el matrimonio mismo ha sido usado como una imagen tipológica de la relación pactual entre Dios y su pueblo. Moisés mismo empieza este patrón. Moisés mismo describe la idolatría como un adulterio en el Éxodo 34. Como la idolatría es el ir en pos de otros amantes, de otros dioses. Hamilton dice que esta imaginería funciona bajo el supuesto de que el pacto entre Yahvé e Israel es como un pacto matrimonial. Muchos otros pasajes usan la imagen del matrimonio para describir la relación pactual entre Dios e Israel, como he señalado en Isaías 54, Jeremías 2, Ezequiel 16 y 23 y Oseas 1-3.
un texto clave es Oseas 1 a 3 e Isaías 54, que no solamente aplica ese lenguaje a la relación pactual anterior en Sinaí, sino también aplica la restauración del matrimonio después de un divorcio, como la venida del nuevo pacto. El nuevo pacto prometido en los profetas se describe como un matrimonio restaurado entre Dios y su pueblo. Debido a ese precedente en la Torá y los profetas, canónicamente, cuando llegamos al libro de Cantar de los Cantares, ya hemos sido entrenados a ver la relación pactual como un matrimonio. Y si hablamos de la composición original en el tiempo de Salomón, su meditación en la Torá le habría llevado a ver esta conexión también. Como Hamilton dice, mi hipótesis de trabajo es que la visión del mundo de Salomón se formó por la Torá de Moisés y que por lo tanto tenía suficiente información y sofisticación para armar su argumento. Y otra vez dice, comprendiendo lo que Moisés había hecho con la imaginería matrimonial en la Torá, Salomón habría tenido las categorías conceptuales para entender el matrimonio humano como una representación alegórica del pacto entre Yahvé e Israel. Otra confirmación de esa idea que se encuentra en el libro mismo es el paralelismo matrimonial entre el lenguaje del pacto y ese libro. Un lenguaje muy importante en los profetas y en la Torá para describir el pacto es: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Vosotros sois mi pueblo, y yo soy vuestro Dios. Ese lenguaje de ser su pueblo y él ser su Dios es reformado en un contexto de matrimonio, con el refrán, mi amado es mío y yo soy suyo. Eso refleja el lenguaje que Adán usó en el primer matrimonio y aún más específicamente el lenguaje de Dios que él decidió usar de su relación con su pueblo. Y de manera interesante, el mismo lenguaje aparece en Ruth también. Es el lenguaje de pacto. Un tercer argumento a favor de esta idea construye sobre el rol tipológico del jardín del Edén. Entonces tenemos el rol tipológico de Salomón, el rol tipológico del matrimonio en las otras escrituras y el rol tipológico del jardín del Edén. Y Adán ahí. El primer matrimonio se presenta como un patrón o tipo para todos los futuros matrimonios. Entonces, es un patrón o tipo para todos los matrimonios, pero es un tipo en que va a haber un matrimonio mejor. Ese escalonamiento y esa esperanza prometida sobre todo en la promesa de la simiente de la mujer, anticipa un mejor matrimonio entre un nuevo Adán y una nueva Eva. Y ese matrimonio, esos matrimonios son incluso el de Salomón aquí o el de Cristo y la iglesia luego. Y ese primer matrimonio empieza con amor, unidad, compromiso pactual, dejando padre y madre y uniéndose a su esposa, y completa vulnerabilidad sin temor, desnudos sin vergüenza. Esa descripción del jardín del Edén como el lugar de matrimonio es algo que aparece mucho en el libro de Cantar de los Cantares. El libro usa muchas descripciones de la naturaleza, usando animales, árboles, plantas, piedras preciosas, para describir el lugar donde se disfruta del matrimonio, el lecho matrimonial, incluso para describir a los esposos. La mujer misma es un jardín encerrado, una fuente sellada. Ella misma es un jardín del Edén. Él mismo es un jardín del Edén. El matrimonio, la relación, el amor es un jardín del Edén. El lenguaje de árboles, plantas, un río que fluye desde el centro del jardín, el hombre vestido de piedras preciosas, evocan el lenguaje del Edén. Pero no solamente Edén, sino también usa el lenguaje de las columnas sobre sus basas, que es el mismo lenguaje usado para describir el tabernáculo y el templo. Entonces, no solamente usa el lenguaje del Edén, sino también de otro Edén tipológico, el templo y tabernáculo. Por ejemplo, cuando en 1:16-17 describe el lugar del amor, lo describe como un lugar frondoso, lleno de árboles y plantas, como un jardín. El lenguaje evoca las imágenes de los profetas que describen la tierra bendita por el Señor, incluso usando las mismas imágenes de la leche y la miel y el vino rebosando que se describe la tierra prometida, o los profetas usan para hablar del nuevo Edén, como en Ezequiel 36, Joel 2 y 3 y otros pasajes. Por ejemplo, Bill señala la semejanza entre la brisa de día que sopla sobre el jardín en 2:17 y la brisa de día en Génesis 3:8. Uno, en 2:17,
es la imagen de la mujer, es una colección de especias y aromas, y viene el viento y sopla sobre ella el jardín, y esparce el aroma para el deleite y para invitar al, al hombre. Um, Eso es otro detalle de la realidad sexual del libro, es que la realidad sexual se presenta como una experiencia multisexual, de todos los sentidos. Habla del oler, de ver, de tocar, de saborear, de todos los sabores de los sentidos se incluyen en la relación. Multisensorial. Sí, la multisensorial. Como Hamilton dice, cuando se encuentra con su esposa, es como si los dos estuvieran en el jardín del Edén, desnudos y sin pudor a fresco del día. Y cuando la relación se consuma, es como si la esposa fuera el propio jardín. Además, hay otras imágenes en el libro que evocan no solamente el jardín, sino también una inversión de la maldición de la caída de Génesis 3. Por ejemplo, en 2:2, el hombre describe a la mujer como el lirio entre los espinos. Esto evoca la hermosura del matrimonio y la relación bendita que sale por encima de la maldición de la tierra. Que en medio de la maldición de los espinos sale un lirio ahí en medio. Además, 7:10 usa el lenguaje que Dios usó de la mujer en Génesis 3:16 para describir el deseo del hombre para con la mujer. Que tu deseo será para tu marido, que muchas veces se interpreta como algo negativo, pero es algo un poco más neutral, de hecho. No es algo, muchas veces se toma por sentado que es su deseo manipulativo de controlar y dominar a su esposo. Pero realmente no es necesariamente parte de la idea. Y no es la idea aquí cuando se usa la misma palabra aquí en Cantar de los Cantares. Pero aquí en Cantar de los Cantares vemos que esto fue en un contexto de temor, de vergüenza, de separación, de enemistad entre esposos. Pero aquí vemos la relación restaurada y usa esa inversión del lenguaje de la maldición original. Lo que fue roto en Génesis 3, en cuanto a la paz matrimonial, se ve invertida en esta relación aquí en Cantar de los Cantares. Finalmente, hay mucho lenguaje en el libro que describe a los esposos desnudos. Su barriga, sus piernas, sus senos. Los dos, a veces en el libro, aparecen desnudos. Entonces, eso es algo interesante. Sobre todo con 8:1, ella queriendo poder abrazarlo y besarlo y estar con él sin vergüenza, sin ser despreciada por otros. Es algo que nos recuerda del estado original de la pareja primordial en el jardín del Edén, en Génesis 2:25, cuando estaban desnudos y sin vergüenza. En un sentido, están queriendo volver a eso y volviendo a eso. Finalmente, otro punto que podemos señalar es en la boda, que es parte central del libro, la boda, que se encuentra en 6-11. Dice, ¿qué es eso que sube del desierto? Como columnas de humo, con perfume de mirra, incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. Aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada. Son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado, contra los peligros de la noche. El rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. Salid, hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón con la corona, con la cual su madre lo coronó en el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. En ese texto vemos varias imágenes que nos llaman la atención y nos hacen pensar de otros momentos en la historia de Israel, que son importantes, incluso sirven tipológicamente en su propio lugar. En primer lugar, vemos la imagen de alguien subiendo del desierto guiado por columnas de humo. ¿Dónde más vemos esa imagen? Sí, saliendo del desierto. En el Éxodo, ¿cierto? Esa imagen nos recuerda de cuando Dios hizo subir a Israel de Egipto, guiándolo con columnas de fuego y humo. Como Hamilton dice, las columnas de humo recuerdan a la columna de nube, lo que hace que la llegada del rey sea una reminiscencia
de la forma en que Israel salió del desierto. Además, la descripción de la columna como una nube de incienso de mirra, incienso y otros polvos aromáticos nos hace pensar en el incienso que se quemaba y llenaba de nube el tabernáculo y el templo. El incienso del tabernáculo usaba esos mismos ingredientes. Eso se combina con la imagen de la silla o litera de Salomón, que fue un trono móvil llevado por palos, siendo llevado por sus guerreros, y una guerra, los despojos de una guerra, llevando su espada, guerreros fuertes y valientes, usando toda esa imagen. Nos recuerda el campamento de Israel, que también llevaba sobre palos el trono de Dios entre ellos, en el arca del pacto. De hecho, la descripción del palanquín, esa litera, era ven la imagen que un rey ahí, un tipo de carruaje que está siendo llevado por los hombres fuertes y están llevando al rey sentado ahí. Es algo parecido en imagen al arca del pacto. Y también usa descripción de madera del libro, columnas de plata, cubierto de oro, tapizado por el interior. Son descripciones parecidas que evoquen también las imágenes del tabernáculo o del templo, que construido de madera de Líbano, también con columnas de oro, de piedras preciosas y tapizado por el interior con oro y con las otras imágenes. Pero aquí la tapiz por interno es el amor del rey. Entonces vemos la imagen del Éxodo, imágenes que evoquen la presencia de Dios en el templo. Y finalmente, el día de la boda se describe como el día de la coronación del rey. Entonces tenemos a esta boda, imágenes del Éxodo, el tabernáculo y templo, y la coronación de un rey. Esas imágenes nos conectan con Salomón, quien construyó el templo, quien fue coronado como rey y todo lo demás. Pero también nos conecta con la realidad especial del pacto que Dios había hecho con su pueblo y la esperanza tipológica que nos da en ese pacto. Al ver esta conexión, es interesante cuando ponemos el libro en el contexto del exilio que parece guiar los escritos que hemos señalado. El libro presenta dos momentos en que la mujer es separada de su amado. Aquí, 3 y 5. De hecho, capítulo 5 describe la realidad que la mujer es maltratada y golpeada cuando está lejos de su marido. Está lejos de él en capítulo 5. Y los centinelas, los guardias le golpean y la maltratan. Esas escenas pueden evocar la realidad del pueblo de Israel en medio de su separación en el exilio, esperando y anhelando con toda su alma el regreso. De una manera parecida, el llamado de la mujer que el novio venga a ella puede ser paralelo al llamado interno del remanente en el exilio, deseando un regreso a la relación pactual de Dios en un nuevo pacto. Si eso es el caso, es posible que la esperanza del libro no sea solamente en la realidad pactual presente, sino la restauración de ese pacto en un Edén restaurado bajo el rey prometido a David, el nuevo pacto. Como Hamilton dice, la gloria de esa relación apunta a un tiempo en que Yahvé, por medio de su rey, renovará el pacto con su pueblo, habiendo eliminado todo lo que separa de sí mismo. El amor eterno del pacto es la llama misma del Señor. Esa realidad tipológica no quita el uso práctico del libro. De hecho, lo expande y lo afirma aún más. El matrimonio es diseñado a reflejar esa relación divina. Y por eso, al ver mejor la gloria y el amor de esa relación, somos instruidos en nuestra propia relación matrimonial. Además, agrega otro nivel de aplicación, que cuando lo leemos prácticamente, vemos que hay otro nivel de aplicación en buscar con fe en medio de nuestra propia separación presente de nuestro Señor, que Él está ahora en los cielos y estamos esperando poder volver con Él, estar con Él y estamos esperando ¿qué? Sí, pero en términos del libro de Apocalipsis. La boda del Cordero. Estamos esperando la renovación de esa relación y en una manera eterna, en un nuevo Edén en que nunca más seremos separados. Sí, amén. Para la sabiduría del rey.
falta la boda. Ahí está cantando el fondo. Sí. Entonces Hamilton dice, hace ese mismo punto, dice, mi lectura del cantar sostiene que Salomón comprendió su condición de rey, del linaje de David, simiente de la mujer, descendiente de Adán, y que en el cantar presenta una gloriosa renovación de la intimidad lograda por el rey davídico, como una representación simbólica y alegórica de la salvación que Dios llevará a cabo cuando inicie el nuevo pacto con su pueblo. Esta lectura no haría sino aumentar la fuerza ejemplar de lo que describe el cantar. Las personas deberían buscar una mayor armonía e intimidad en el matrimonio, no como un buen en sí mismo, sino como una muestra del amor mismo de Dios. Se usa, es tipológico, pero eso no es a la exclusión de la parte práctica, de ser un ejemplo para nosotros. Pero ahora vemos que nuestro matrimonio tiene una meta mucho más gloriosa, como dice Pablo, más que simplemente amarnos mutuamente para tener una vida pacífica. Tenemos un amor mutuo, profundo y apasionado para reflejar la relación que disfrutamos con Dios en el nuevo pacto.